Bien muchachos, un saludo cordial. En este video quiero presentarles el tema del factorial de un número natural y también el tema de sucesiones de números reales. Vamos a comenzar con la definición de lo que es el factorial de un número natural. Como ustedes recordarán, la lección pasada estudiamos el concepto de productoria. Entonces, el factorial se define precisamente a través de una productoria. Si yo tengo que n es un número natural, y aquí sí es importante aclarar que en este texto se asume que en el conjunto de los números naturales se encuentra el cero. Yo normalmente nunca asumo que el cero es parte del conjunto de los números naturales, sin embargo en la literatura no hay un consenso sobre ese tema. En este texto aclaro que siempre que se hable del conjunto de los números naturales se está incluyendo el cero ahí. ¿Ok? Entonces, bueno, la función factorial es una función definida sobre el conjunto de los números naturales y simplemente pues n factorial tiene la característica de ser igual a la productoria para k variando desde 1 hasta n de k, ¿verdad? Lo cual significa que n factorial es 1 por 2 por 3 por n menos 1 por n, y es importante aquí observar que naturalmente en función de esta definición 1 factorial pues sería la productoria para k variando desde 1 hasta 1 de k, por lo tanto esto nos quedaría un solo factor que es igual a 1, entonces se observa que 1 factorial es igual a 1. Y por otra parte, 0 factorial, usando la misma definición, pues nos quedaría la productoria para k variando desde 1 hasta 0 de k. Bueno, ya habíamos visto que cuando el límite superior de una productoria es menor que el límite inferior, lo que se interpretaba es que la productoria era igual a 1, entonces se observa que 0 factorial también es igual a 1. Bueno, en el ejemplo 1.6 se está realizando el cálculo de diferentes factoriales. Vamos a ver. Entonces, en este caso, ya indicamos que 0 factorial es igual a 1, ya indicamos que 1 factorial es igual a 1, y este resultado se puede relacionar con el 0 factorial, porque en realidad esto sería 1 por 0 factorial. Asimismo, 2 factorial tiene la característica de ser igual a 1 por 2, que es igual a 2, y este resultado se puede relacionar con 1 factorial porque ciertamente esto tendría la característica de ser igual a 2 multiplicado por 1 factorial. Bueno, 3 factorial, ¿a qué es igual? A 1 por 2 por 3, de acuerdo con la definición. Esto es igual a 6 y este resultado se puede relacionar con el 2 factorial, porque a ciencia cierta esto sería igual a tomar a 3 multiplicado por 2 factorial. 4 factorial por definición sería 1 por 2 por 3 por 4, de tal manera que esto me quedaría igual a 24, y naturalmente también esto se puede relacionar con el 3 factorial porque esto es igual a 4 multiplicado por 3 factorial. Y así sucesivamente, muchachos. Por ejemplo, 5 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5, de acuerdo con la definición, eso da 120. Y ese valor se puede relacionar con el factorial anterior porque esto es 5 por 4 factorial. En general es importante observar que el factorial también se puede calcular a través de una definición recursiva, porque n factorial, de acuerdo con las observaciones que he venido haciendo en estos casos particulares, es igual a n multiplicado por n menos 1 factorial. Entonces, el factorial también se puede definir de esta manera, y a esta igualdad
se le denomina la forma recursiva del factorial, donde hay que comprender en esa igualdad que 1 factorial es igual a 0 factorial igual a 1. Esta definición recursiva es importante porque nos permite realizar simplificaciones con factoriales, como ya lo vamos a apreciar. Muy bien, vamos a resolver entonces lo que sigue. Disculpen, es que estaba verificando que se estaba grabando. Bueno, antes de pasar al ejemplo 1.7, quisiera mostrarles el CDF número 11, que es una calculadora del factorial. Entonces, a través de este CDF uno puede calcular diferentes valores del factorial. Un poco aquí el objetivo del CDF es mostrar que esta es una función que crece muy rápido. Inclusive la función factorial crece más rápidamente que cualquier función exponencial. Ahí se puede ver, conforme yo voy variando el valor de n, observamos el resultado, que es un número que va creciendo con bastante rapidez. Bueno, como les decía, básicamente aquí yo puedo calcular diferentes valores factoriales. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto es 50 factorial, entonces yo pongo ahí en este campo de texto el valor de 50, presiono Enter y ya esto me permite obtener el resultado, por ejemplo, de 50 factorial. Este deslizador, muchachos, que ustedes ven acá, tiene la característica de variar desde 0 hasta 1000, pero yo puedo perfectamente pues tomar un valor mayor a 1000. Por ejemplo, si pongo ahí 1500 y presiono Enter, ahí me va a devolver el resultado de 1500 factorial, que es un número enorme, como lo pueden apreciar. Muy bien, entonces esa es la idea de este CDF. Bien, pasemos entonces, muchachos, al ejemplo 1.7. En el ejemplo 1.7 lo que queremos es calcular el resultado de ese cociente. Y ahí es donde podemos utilizar la forma recursiva del factorial. Si yo quiero calcular el resultado de 1986 factorial dividido entre 1984 factorial, bueno, esto aquí es igual. Se observa que el factorial del denominador está contenido en el factorial del numerador. O sea, 1986 factorial yo lo puedo descomponer en términos de 1984 factorial. ¿Y qué es lo que tendría que añadirle a esta multiplicación para que me dé el factorial original? Bueno, tendría que multiplicar 1985 por 1986. En el denominador tengo a 1984 factorial, y el objetivo de haber realizado esta descomposición, por supuesto, es poder simplificar estos dos factoriales, y finalmente entonces el resultado de 1985 por 1986 correspondería a 3.942.210, y ya ahí tendríamos resuelto el ejercicio. ¿Ok? Muy bien. Pasemos entonces a el siguiente ejercicio. Aquí la idea, muchachos, también es efectuar el cálculo de este cociente, de tal forma que si yo tengo a 100 factorial dividido entre 2 factorial por 100 menos 2 factorial, sabemos que esto es 100 factorial, entonces entre 2 factorial multiplicado por 98 factorial. Y entonces aquí lo que uno aprecia es que el 98 factorial está contenido en el 100 factorial. Entonces yo voy a descomponer el 100 factorial en términos del 98 factorial. 100 factorial, por lo tanto, sería 98 factorial, y ahora le agrego los factores
que hacen falta para obtener el resultado de 100 factorial. ¿Cuáles son esos factores que hacen falta, muchachos? ¿Sí? Nos quedaría entonces 98 factorial multiplicado por 99 multiplicado por 100. Eso de acuerdo a la forma recursiva del factorial. Y en el denominador nos va a quedar el 2 factorial, bueno, que ya sabemos que eso es igual a 2, multiplicado por 98 factorial. Y entonces yo puedo simplificar ese 98 factorial y eventualmente esto sería 99 entonces multiplicado por 50. Bueno, 99 por 50, si lo resolvemos con ayuda de la calculadora, eso nos queda 4950. Entonces ya ahí tendríamos resuelto el valor de ese cociente. ¿Sí? Bueno, muchachos, esa es la idea. Y aquí viene una pequeña sesión de ejercicios. Tal vez voy a retomar el ejemplo A y el ejemplo C. Entonces, si yo considero el ejemplo A, lo que tengo aquí es un n más 2 factorial entre un n factorial, y entonces yo lo que hago es observar que en n más 2 factorial tengo contenido el n factorial, entonces lo voy a descomponer en términos de n factorial. Entonces n más 2 factorial va a ser igual a que a n factorial multiplicado por los factores que hacen falta para completar la expresión n más 2 factorial. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, n más 1 multiplicado por n más 2. En el denominador tenemos un n factorial y entonces ya lo podemos simplificar y por lo tanto el resultado me quedaría n más 1 por n más 2. Ya ahí estaría resuelto. Y en la C, muchachos, es algo similar. Aquí tengo un n menos 1 factorial entre un n más 1 factorial. Aquí me gustaría consultarles cuál de esos dos factoriales está contenido en el otro. N menos 1 factorial está contenido en n más 1 factorial o n más 1 factorial está contenido en n menos 1 factorial. Pues ciertamente aquí lo que se ve es que el n menos 1 factorial es el que está contenido en n más 1 factorial. Eso es importante observarlo porque entonces el factorial que yo voy a descomponer es n más 1 factorial. Esto lo quiero descomponer en términos de n menos 1 factorial para poderlo simplificar con el que tengo en el numerador. Y ahora, ¿cuáles son los factores que tengo que agregar ahí, muchachos? ¿Sí? El consecutivo de n menos 1, que sería n menos 1 más 1, eso me va a quedar n, y el consecutivo de n, que es n más 1. Entonces, simplifico el n menos 1 factorial y me quedaría finalmente un 1 dividido entre n multiplicado por n más 1. Y ahí estaría entonces simplificada la expresión. ¿Sí? Entonces la forma recursiva del factorial nos permite de una manera relativamente sencilla efectuar este tipo de simplificaciones. Bueno, muy bien, muchachos, entonces vamos a dejar eso por ahí. Y vamos a pasar al tema de sucesiones. ¿Sí? Bueno, ¿qué es una sucesión? Este es un tema importante. Una sucesión simplemente va a ser entendida como una lista ordenada de objetos. Cuando esos objetos son números, entonces lo que vamos a decir es que la sucesión es una sucesión numérica o es una sucesión de números reales. En este tipo de sucesiones a veces puede ocurrir que cada uno de los elementos de la sucesión tiene la característica de depender o no de su posición en la lista. Si cada uno de los elementos de la sucesión satisface la condición de depender de su posición en la lista, entonces vamos a representar a la sucesión de esta forma, como a sub n, con n en el conjunto de los números naturales, o a veces también se usan llaves
con n que pertenece al conjunto de los números naturales. Eso realmente lo que quiere decir es que una sucesión de números reales, en donde cada uno de los elementos depende de su posición en la lista, es una función definida del conjunto de los números naturales al conjunto de los números reales. Y el a sub n lo que estaría denotando es que el elemento enésimo de la sucesión vendría simplemente representado por a sub n. ¿Sí? Otra forma de expresar la sucesión de números reales sería esta, ¿verdad? Poner un a sub n y entre paréntesis cada uno de los elementos, ¿verdad? A sub 0, a sub 1, a sub 2. Insisto que aquí se está partiendo de cero porque en este documento se asume que el 0 forma parte del conjunto de los números naturales. También en muchos textos esta notación r elevado al infinito lo que simboliza es el conjunto de todas las sucesiones de números reales. ¿Sí? Entonces, bueno, el ejemplo 2.1 nos está mostrando diferentes sucesiones de números reales. En el caso de a sub n, se puede apreciar que esta sucesión corresponde al conjunto de los números naturales. Entonces, si yo quisiera encontrar una fórmula que me permita determinar cada uno de los elementos de esa sucesión, esa fórmula simplemente sería igual a n, donde n es un número natural. ¿Okay? ¿Qué pasa con b sub n? Que es el segundo ejemplo que aparece por aquí. Pues es la sucesión formada por los números pares. Entonces, una fórmula, un término general que nos permitiría obtener cada uno de los elementos de b sub n sería 2 por n, siendo n un número natural. Si observamos a c sub n, ¿qué pasa con c sub n? Es la sucesión de los números impares. Entonces, si yo quisiera determinar una fórmula que me genere cada uno de los elementos de esa sucesión, esa fórmula, entendiendo que n incluye al 0, correspondería a 2 por n más 1, siendo n un número natural. Alguno también podría pensar que un número impar puede ser expresado también de la forma 2 por n menos 1, sin embargo, no partimos de esta fórmula porque como estamos asumiendo que n va a comenzar en 0, si ustedes reemplazan en la fórmula 2n menos 1 por n igual a 0, nos quedaría igual a menos 1, ¿verdad? Y en ese caso el menos 1 no es el primer elemento de c sub n. Por eso es que estamos tomando la fórmula 2n más 1 y no 2n menos 1, para que a la hora de cambiar la n por 0 nos quede un 1, que efectivamente es el primer elemento de c sub n. Y en el caso de d sub n, muchachos, ¿qué pasa? Bueno, es una sucesión que alterna el 0 con el 1, es 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y bueno, tal vez no sea tan evidente, pero una fórmula general para los elementos de esta sucesión sería 1 más menos 1 elevado a la n más 1 dividido entre 2. A ver, reemplacen esta n por 0. Aquí se supone que n es un número natural. Si yo reemplazo esa n por 0, me va a quedar 1 menos 1 entre 2, que es 0, que es este primer elemento. Si yo reemplazo ahora la n por un 1, me queda menos 1 al cuadrado, que eso es 1 positivo, más 1 es 2 entre 2, me quedaría igual a 1. Si yo reemplazo ahora la n por un 2, entonces me quedaría menos 1 al cubo, que es menos 1, más 1, 0, entre 2, 0, que sería ese tercer elemento, y así sucesivamente. Bueno, sí es importante indicar que normalmente no es tan fácil encontrar el término general a través del cual uno puede obtener cada uno de los elementos de una sucesión de números reales. Y para eso existen formas de trabajo, que muchas de esas formas de trabajo o métodos para
poder encontrar este tipo de fórmulas se estudian, por ejemplo, en el curso de estructuras discretas que tienen que llevar en el segundo año de la carrera. Muy bien, entonces esa sería la idea en este ejemplo. De tal manera que ya ahí estaría resuelto. Bueno, lo que se está comentando en este párrafo es que a veces cuando uno está trabajando con una fórmula explícita como las que acabamos de encontrar en el ejemplo anterior, es necesario correr los índices porque de pronto la función que está expresando el término general de la sucesión se indefine en un valor. Y eso es lo que está sucediendo en el ejemplo 2.2. Si nosotros observamos la fórmula general del término enésimo de esta sucesión de números reales, es 1 entre n. Si yo estoy asumiendo que n es un número natural, aquí tenemos un problema, porque al evaluar en el primer elemento que es 0, ocurre una indefinición. Como ustedes recordarán, 1 entre 0 es una expresión indefinida, ¿verdad? Eso no existe en el conjunto de los números reales. Entonces, si nosotros queremos, ¿verdad? Pues que esta sea una función definida en el conjunto de los números naturales, lo que podemos hacer es correr el índice. Es decir, en lugar de poner un 1 entre n, pongo un 1 entre n más 1 para que ahora sí esto no se me indefina en ningún número natural. Si yo evalúo esa fórmula en 0, ya no ocurre una indefinición, ¿verdad? Desde el punto de vista de que nos daría como resultado 1. Por supuesto que alguien también podría argumentar, bueno, deje la fórmula original y simplemente cambie el dominio, ¿verdad? El dominio ya no sería n, el conjunto de los naturales, sino que yo podría tomar al dominio como todos los naturales, exceptuando el 0. Siendo así, entonces, el término a sub 1 tendría la característica de ser 1 entre 1, que es igual a 1, que se correspondería al término a sub 0 en términos de esta otra fórmula. Entonces ahí lo que ha ocurrido es un corrimiento en los índices. Bueno, eso es lo que está intentando mostrar pues el ejemplo 2.2. Bien, la definición 2.2 lo que nos está planteando, muchachos, es que una sucesión de números reales puede venir dada de tres maneras. Puede venir dada a través de un conjunto por extensión. ¿Se acuerdan lo que es un conjunto por extensión, verdad? Simplemente es un conjunto que va a contener explícitamente elementos de la sucesión, como lo podemos ver aquí. Eso se hace normalmente cuando a través de los numeritos que se dan por extensión, uno puede de alguna manera inferir cuáles son los elementos que continuarían en ese conjunto, en esa sucesión. ¿Okay? También una sucesión de números reales puede venir dada a través de una fórmula, como lo vimos ya en los ejemplos anteriores. Si yo tengo la fórmula, por ejemplo, a sub n igual a 2 por n más 2, entonces yo puedo encontrar todos los elementos que quiera para la sucesión que esa fórmula está definiendo, comenzando en 0, y simplemente uno lo que hace es sustituir la n por el valor respectivo. Si yo comienzo en 0, eso daría 2 por 0 más 2, que es igual a 2. Si quiero el valor de a sub 1, pues entonces cambio aquí la n por un 1, entonces me quedaría 2 por 1 más 2, que es igual a 4. Si quiero el valor de a sub 2, cambio la n por 2, entonces me queda 2 por 2, 4 más 2, 6. Y así sucesivamente. Si yo quisiera encontrar el resultado de a sub 3, pues entonces evalúo en 3. Me quedaría 2 por 3 más 2. Esto sería igual a 8, ¿verdad? Y ahí podría continuar. Bueno, también una sucesión de números reales puede venir dada a través de un cierto tipo de ecuación denominada relación de recurrencia. ¿Qué es una relación de recurrencia? Bueno, una relación de recurrencia es una ecuación que relaciona el término enésimo de una sucesión de números reales
con alguno de sus términos anteriores a su n-1, a su n-2, ¿ok? Etcétera, hasta llegar a sub 0. Eso es una relación de recurrencia. De hecho, en este caso, pues está planteando una relación de recurrencia muy conocida, que se define así como a su n igual a su n-1 más a su n-2, ¿ok? Donde a sub 0 es igual a sub 1 igual a 1. Entonces, esta es una ecuación que lo que me está diciendo es que para poder encontrar un término enésimo en esta sucesión de números reales, lo que yo hago es sumar los dos términos consecutivos anteriores. Entonces, si comienzo en 1 y en 1, el valor siguiente sería 2 porque sumo estos dos. Luego sumo 1 más 2, 3. Luego sumo 2 más 3, 5. Luego sumo 3 más 5, 8. Luego sumo 3 más 8, eso es igual a 13. Luego sumo 8 más 3, eso es 21, y así sucesivamente. Esta sucesión se conoce como sucesión de números de Fibonacci, y esta es una sucesión muy interesante porque aparece en la naturaleza de muy distintas formas. Por ejemplo, si ustedes tienen una planta y ustedes toman esa planta y cuentan la cantidad de tallos que tienen las hojas de la planta, eso normalmente va a dar un número de Fibonacci. O si toman una piña y cuentan la cantidad de ojos, lo que comúnmente uno llama los ojos de la piña, eso también normalmente va a dar un número de Fibonacci. O si toman un panal y sobre ese panal cuentan la cantidad de hexágonos que tiene, eso también normalmente va a dar un número de Fibonacci. Es una sucesión de números muy interesante, y pueden buscar en internet y van a encontrarse cosas muy curiosas relacionadas con esta sucesión numérica. Bueno, en el curso de estructuras discretas hay un capítulo destinado a estudiar o analizar el tema de las relaciones de recurrencia. ¿Okay? Aquí lo vamos a introducir simplemente para comprender que es otra forma a través de la cual yo puedo obtener los elementos de una sucesión de números reales. Veamos el ejemplo 2.3, muchachos. En este ejemplo, a mí me están dando una sucesión de números reales a través de una función explícita, que es n dividido entre n más 1. Y lo que me están pidiendo es encontrar sus primeros 5 términos, suponiendo que n es un número natural. O sea que el primer elemento en el cual deberíamos evaluar es en 0. Entonces, ¿quién sería sub 0? 0 entre 0 más 1, que naturalmente eso me va a quedar igual a 0. ¿Quién sería sub 1? 1 entre 1 más 1, que eso es igual a 1/2. ¿Quién sería sub 2? Bueno, 1 entre 2 más 1, que me quedaría igual a 1/3. A sub 3 es igual a 3 entre 3 más 1, que es igual a 3/4. A sub 4 sería 4 entre 4 más 1, que me quedaría igual a 4/5. Bueno, y ya ahí tendríamos los primeros 5 elementos de esta sucesión de números reales. ¿De acuerdo? Entonces, por extensión, lo que sucedería es que tendríamos el 0, el 1/2, el 1/3, el 3/4, el 4/5, bueno, y ahí sucesivamente. Muy bien, perfecto, esa es la idea. Ok, bueno, esto está grabando. Muy bien, en el ejemplo 2.4 nos piden realizar algo similar, pero en este caso me están dando la sucesión de números reales definida a través de una relación de recurrencia. Aquí se observa que a sub n es 2 veces a sub n menos 1 más 3 veces a sub n menos 2. Yo sé que a sub 0 es igual a 3, ese es un dato que me dan, y a sub 1 es igual a 2. De hecho, estos valores numéricos iniciales es lo que uno llama las condiciones iniciales de la relación de recurrencia.
Entonces, si yo tengo el elemento 0 de la sucesión y el elemento número 1, naturalmente comenzaría a evaluar la ecuación recursiva a partir de 2, ¿verdad? Entonces, si yo cambio la n por un 2 en esta fórmula, me va a quedar 2 por a sub 2 menos 1 más 3 por a sub 2 menos 2. O sea que esto sería igual a 2 por a sub 1 más 3 por a sub 0. Y estos valores precisamente son las condiciones iniciales. Entonces aquí me va a quedar 2 por 2 más 3 multiplicado por 3. De tal manera entonces, muchachos, que esto me daría como resultado 13, ¿cierto? Bueno, ¿quién sería sub 3? Usando la misma lógica, ahora sería 2 por a sub 3 menos 1 más 3 por a sub 3 menos 2, o sea que esto me quedaría igual a 2 multiplicado por a sub 2 más 3 multiplicado por a sub 1. El a sub 2 fue el término que encontramos en el paso anterior, entonces esto es 2 por 13 y el a sub 1 es una de las condiciones iniciales que es igual a 2, de tal forma entonces, muchachos, que esto nos quedaría igual a 32. Finalmente, ¿quién sería sub 4? Bueno, sub 4 sería 2 por a sub 4 menos 1, ¿verdad? Más 3 por a sub 4 menos 2, o sea que esto es 2 multiplicado por a sub 3 más 3 multiplicado por a sub 2. Y el a sub 3 y el a sub 2 son los dos términos que encontramos en los pasos anteriores. Entonces esto sería 2 por 13, no, perdón, 2 por 32, ¿verdad? Más 3 multiplicado por 13. De tal forma que esto nos quedaría igual a 64 más 39 y esto nos daría 103. Por cierto, en el material no viene este valor, viene el valor de 133, pero eso es un error que hay ahí. Realmente el resultado da 103, no 133. ¿Ok? Muy bien, esa es la idea. Bien, muchachos, también aquí cabe mencionar que a veces una relación de recurrencia no viene dada en términos de n, sino que viene dada en términos de un n más 1 o un n más 2. Y la lógica se fundamenta en lo siguiente: si yo quisiera, por ejemplo, dar la ecuación recursiva no en términos de n, sino en términos de, por ejemplo, un n más 1, ¿qué es lo que yo hago? Cambio en esta ecuación la n por un n más 1, entonces ¿qué me quedaría? A sub n más 1 igual a 2 por n más 1 menos 1 en este subíndice. Esto sería igual entonces a un a sub n más 3 por un a sub n más 1 por un a sub n más 1 menos 2, que nos quedaría simplemente un a sub n menos 1. ¿De acuerdo? Entonces ya ahí tendría la relación de recurrencia, pero en términos de a sub n más 1. Si yo quisiera expresar la relación de recurrencia en términos de un n más 2, la lógica es la misma. Yo cambio la n en esta ecuación, donde quiera que aparece, por un n más 2. Entonces, ¿qué me quedaría? Que a sub n más 2 sería igual a 2 por un a sub n más 1, desde el punto de vista de que aquí es n más 2 menos 1, más 3 por un a sub n más 2 menos 2, entonces me quedaría un a sub 0 más n, ¿verdad? De tal forma que esto sería igual a 2 por a sub n más 1 más 3 multiplicado por a sub n. Y entonces de esta forma podría expresar la relación de recurrencia en términos ya no de un a sub n, sino de un a sub n más 2. ¿Ok? Un a sub n más 2. Bien, entonces esto es importante que lo tomen en cuenta. No siempre
una relación de recurrencia, va a venir dada en términos del elemento enésimo, sino que a veces puede ser el elemento n más 1, n más 2 y así sucesivamente. Ok, muchachos, estamos bien en ese sentido. Aquí es donde yo les decía que hay un error, porque vean que a sub 4 pues está dando, según el material, 133, pero en realidad eso es 103, ¿ok? Para que lo tengan presente a la hora de estudiar con este material. No tengo el fuente del documento, por eso es que no pude corregirlo. Pero bueno, ahí ustedes lo toman en consideración. Bien, muchachos, en el ejercicio 2.1 yo quiero encontrar los primeros 5 términos de estas sucesiones. Entonces, vamos a ver, en la parte 1 tengo que a sub n es 5 menos 2 por n. Me están dando la sucesión de números reales a través de una fórmula explícita. Entonces, estamos asumiendo que el dominio de estas sucesiones es el conjunto de los números naturales, entonces siempre voy a comenzar evaluando en 0. De tal forma que si yo evalúo esto en 0, me queda 5 menos 2 por 0, que es igual a 5. Después a sub 1 sería 5 menos 2 por 1, que es igual a 3. A sub 2 entonces sería 5 menos 2 por 2 igual a 5 menos 4, que es igual a 1. A sub 3 sería igual a 5 menos 2 multiplicado por 3, que es igual a menos 1. Y a sub 4 sería igual a 5 menos 2 multiplicado por 4, que es igual a menos 3. Entonces, ya ahí tendríamos los primeros 5 términos de esta sucesión. Si considero ahora la parte 3 de este ejercicio, tengo una sucesión C sub n, dada por esta fórmula explícita, n menos 3 entre 2 por n más 1, entonces igual, comienzo evaluando en 0, esto me quedaría 0 menos 3 entre 2 por 0 más 1, esto finalmente es menos 3. Si ahora evalúo en C sub 1, esto me quedaría igual entonces a 1 menos 3 dividido entre 2 por 1 más 1, lo cual me va a dar como resultado menos 2 tercios. Luego en 2 me quedaría 2 menos 3 dividido entre 2 por 2 más 1, lo cual me va a dar como resultado entonces menos 1 quinto. ¿Ok? Bueno, voy a abrirme un poquito de espacio por acá, muchachos. Ok, entonces, si ahora quiero encontrar quién es C sub 3, ¿sí? C sub 3 sería igual a 3 menos 3 entre 2 multiplicado por 3 más 1, y bueno, lógicamente eso va a dar 0. Luego C sub 4, que es igual a 4 menos 1 entre 2 multiplicado por 4 más 1, ¿verdad? Entonces esto nos quedaría igual a 3 novenos, que simplificado me va a dar 1 tercio. Y ya ahí tendría los primeros 5 elementos de esta sucesión. Perfecto. Muy bien. En el ejercicio 2.2, la idea es encontrar más bien el término general. En el ejercicio 2.1 me daban la fórmula general y yo encontraba elementos. Aquí viene al revés. En el ejercicio 2.2 me dan algunos de los elementos y entonces uno lo que intenta hacer con eso es encontrar una fórmula general. Como lo mencioné hace un rato, muchas veces pues no es tan fácil encontrar esa fórmula general. A ver, en el ejemplo 1, donde me dan algunos términos, el 3, el 1, el menos 1, el menos 3, el menos 5, si uno lo aprecia, ¿cuál es la relación que hay entre todos esos elementos? Bueno, yo por ejemplo puedo observar
que el primer elemento de esta sucesión es 3, el siguiente elemento es 1. Entonces, si yo lo intento relacionar con el anterior, me va a quedar igual a 1 a sub 0 menos 2, ¿verdad? Porque si hago la operación 3 menos 2, eso me da como resultado un 1. El siguiente elemento es un menos 1, de acuerdo con la lista. Entonces, si yo lo intento relacionar con el término anterior, yo puedo observar que eso es igual a sub 1, que es 1, menos 2, ¿verdad? 1 menos 2 me da menos 1. Y no sé si lo ven, pero ya ahí se va manifestando un patrón, ¿verdad? El siguiente elemento de la lista correspondería al valor de menos 3, y se puede apreciar que ese valor de menos 3 es igual a tomar a sub 2, que es menos 1, y restarle un menos 2, menos 1 menos 2 me da menos 3. Entonces, la conclusión a la cual llegamos viendo ese comportamiento es que en general yo puedo intuir, ¿verdad?, que a sub n va a ser igual a sub n menos 1 menos 2, ¿sí? Dentro de un ratito vamos a ver que cuando nosotros tenemos una sucesión definida a través de una relación de recurrencia de esta forma, a ese tipo de sucesión se le llama progresión aritmética. Se le llama así porque cuando yo resto dos elementos consecutivos de la sucesión, eso me va a dar una constante. Y aquí puedo ver que si yo tomo a sub 1 y le resto a sub 0, eso básicamente lo que me va a dar como resultado es menos 2. Y si tomo a sub 2 y le resto a sub 1, eso me da menos 2. Y si tomo a sub 3 y le resto a sub 2, eso me va a dar menos 2. Cuando esa propiedad se satisface, que la resta de dos elementos consecutivos siempre da una constante, la progresión recibe el nombre de progresión aritmética. Y como también lo voy a mencionar más adelante, cuando yo tengo una progresión aritmética de la forma a sub n igual a sub n menos digamos, bueno, pongamos un menos 1 por ahí, más d, que es la constante, a resumidas cuentas, que se obtiene cuando yo resto dos elementos consecutivos. Es comprobable, muchachos, que la solución de una progresión aritmética de esta forma va a corresponder a sub k más n menos k multiplicado por d, siendo ese valor de k pues el valor donde inicia la sucesión de números reales. En este caso ese valor es 0, ¿verdad?, como se puede apreciar aquí. Por lo tanto, si yo quiero resolver esta relación de recurrencia utilizando esta fórmula, pues lo que me quedaría es que a sub n sería de la forma a sub 0 más n multiplicado por d, en este caso d es menos 2, y a sub 0 es igual a 3, entonces me quedaría 3 menos 2 por n. Esta fórmula me permitiría encontrar explícitamente cada uno de los elementos de esta sucesión. Si ustedes reemplazan n por 0, ¿qué me va a quedar? 3, ¿verdad? Si reemplazan n por 1, me queda 3 menos 2, que es 1. Si reemplazan n por 2, me queda 3 menos 4, que es menos 1. Si reemplazan n por 3, me quedaría 3 menos 6, que es menos 3. Entonces ahí pueden comprobar que efectivamente esa fórmula explícita sí está funcionando, ¿verdad? Sí está funcionando. Bueno, muchachos, esa es la idea. Veamos ahora qué sucede en el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2, la tarea no es tan laboriosa porque ahí con cierto grado de facilidad se va observando un patrón. O sea, yo tengo un 1 y después un cuarto, pero ese un cuarto es lo mismo que 1 entre 2 al cuadrado. Y después un noveno, que es lo mismo que 1 entre 3 al cuadrado. Y después un 16avo, que es igual a 1 entre 4 al cuadrado. Y después 1 entre 25, que es 1 entre 5 elevado al cuadrado. Este valor de 1 se asocia con la posición 0,
Este otro cociente se asocia con la posición 1, este con la posición 2, este con la posición 3, este con la posición 4. Entonces, ya en términos generales, a ver, ¿cuál sería la fórmula en términos generales que me permitiría encontrar cada uno de esos elementos? ¿Cuál sería? 1, ¿verdad? Dividido entre n más 1 elevado al cuadrado. Entonces, si yo cambio esta n por 0, me va a quedar 1 al cuadrado, que es 1. Si yo cambio esa n por un 1, entonces me va a quedar 1/2 al cuadrado. Si yo cambio esa n por un 2, me va a quedar 1/3 al cuadrado. Si cambio la n por un 3, me va a quedar 1/4 al cuadrado. Y así sucesivamente. Entonces, esto se cumple para todo n en el conjunto de los números naturales. ¿Ok? Y bueno, insistir que no siempre es tan sencillo, ¿verdad?, encontrar el término general que define los elementos de una sucesión. De hecho, no es una tarea tan fácil, y por eso es que hay métodos para poder realizar ese tipo de tarea. Bueno, esos métodos no van a ser abordados en este curso de matemática para informática de forma general. Simplemente vamos a ver cómo resolver cierto tipo de sucesiones denominadas progresiones aritméticas y progresiones geométricas. ¿Okay? Bueno, esos temas vienen más adelante en este material. Luego tengo, muchachos, el ejercicio 2.3. Vamos a resolverlo. Aquí me están pidiendo encontrar los primeros 5 términos donde la sucesión viene definida mediante una relación de recurrencia. A sub n igual a sub n menos 1 elevado al cuadrado más a sub n menos 2. Y yo sé que a sub 1 es 7 y que a sub 0 es igual a 5. Entonces, claro, yo tengo el valor de a sub 0, tengo el valor de a sub 1, por lo tanto comenzaría a evaluar esta fórmula en 2, ¿verdad? ¿Quién sería a sub 2? Bueno, a sub 2 sería, pensemos en cambiar la n por un 2. Entonces, ¿qué me quedaría? A sub 1 elevado al cuadrado más a sub 0, que son los valores de las condiciones iniciales. De tal forma que esto sería 7 al cuadrado más 5, y esto me va a dar como resultado el valor de 54. Ajá. Luego, ¿quién sería a sub 3? Bueno, a sub 3 tendría la característica de ser igual a sub 2 al cuadrado más a sub 1. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Cambiando la n por 3, ¿verdad? Y a sub 2 es el valor que encontramos en el paso anterior. Entonces esto es 54 elevado al cuadrado más a sub 1. A sub 1 es una de las condiciones iniciales, eso es igual a 7. De tal forma que si resolvemos eso con ayuda de la calculadora nos va a dar 2923. Bien, y finalmente, ¿quién sería a sub 4? Bueno, a sub 4, si cambiamos la n por 4, nos quedaría a sub 3 elevado al cuadrado más a sub 2. Y esos valores son los dos valores que encontramos en los pasos anteriores. Entonces me quedaría 2923 elevado al cuadrado más 54. Bueno, ese es un valor relativamente grande. Eso va a dar 8.543.983. ¿Ok? Y bueno, ya ahí tendríamos los primeros 5 elementos de esta sucesión. ¿Sí? Bien, muchachos, quiero mostrarles un CDF a través del cual es posible encontrar términos de una sucesión dada sea mediante una fórmula explícita o mediante una relación de recurrencia, como ocurrió en este ejercicio 2.3.
Entonces, les estoy hablando del CDF número 17. Voy a abrirlo por ahí, el CDF número 17. Vamos a desplegarlo. Bueno, en este CDF, muchachos, uno lo que hace es pasarle una sucesión, repito, a través de una fórmula explícita o una relación de recurrencia. Voy a hacer un ejemplo de cada caso. Vamos a ver, por ejemplo, si yo le quiero pasar al CDF esta fórmula explícita para poder encontrar los primeros 5 términos de la sucesión, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? Escribir en este primer campo de texto explícitamente el criterio que viene dado ahí, que sería n-3 dividido entre 2n más 1. Entonces, ese es el criterio. Voy a indicarle que el valor inicial ocurre en 0. Eso básicamente lo que permite es delimitar cuál es el dominio de la fórmula, ¿verdad? Como estamos asumiendo que son los naturales, esto comienza en 0. Y bueno, simplemente ahí lo que haría sería presionar el botón lista de elementos y mediante este deslizador puedo ir obteniendo la lista hasta 15 elementos. Si quisiera más, nada más cambio este número 15. Por ejemplo, si quisiera 30, le doy un enter ahí y ya me permitiría encontrar esos 30 elementos de la sucesión. Nuestro ejercicio original era llegar hasta m igual a 5, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos los términos correspondientes. También esto funciona si a mí me dan la sucesión definida a través de una relación de recurrencia, como ocurre en el ejercicio 2.3. La diferencia en ese caso, muchachos, es que yo voy a transcribir dentro del campo de texto la ecuación, bueno, el lado derecho de la ecuación recursiva. Entonces, yo tendría que tomar aquí un a sub n-1, lo escribo utilizando esta sintaxis, corchetes cuadrados y el n-1. Yo sé que esto está elevado al cuadrado, entonces lo vamos a poner ahí elevado al cuadrado, más, ¿verdad? Más a corchetes cuadrados de n-2. Muy bien. Esa es la ecuación recursiva. El valor inicial es 0, sí, porque eso está comenzando en 0, como se aprecia en el enunciado. Y voy a seleccionar el check relación de recurrencia para poder pasarle al CDF las condiciones iniciales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? 5 y 7. Entonces en este conjunto pongo un 5 y un 7. Presiono el botón lista de elementos y entonces ahí me está permitiendo encontrar los primeros 5 términos de esta sucesión. Y naturalmente ahí podría hallar más si es que eso es lo que yo quisiera hacer. Bueno, ahí me abortó porque probablemente los cálculos eran un poquito grandes con el valor de 30. Entonces, pues bueno, como toda herramienta computacional tiene sus limitaciones. Bien, muchachos, esa es la idea de este CDF. Nos puede servir para revisar evaluaciones que llevemos a cabo a mano, ¿sí? Ok. En este curso se le da énfasis a un cierto tipo especial de sucesión llamado progresión. Entonces, ¿qué es una progresión? Bueno, una progresión es un tipo especial de sucesión en la cual se va a satisfacer que la fórmula general que
que me permite encontrar cada uno de los elementos de la sucesión va a depender de una constante, ¿verdad? Hace un ratito les mencioné que una expresión como esta, a su n igual a su n menos 1 menos 2, básicamente lo que nos permitía era obtener una sucesión correspondiente a una progresión aritmética. En ese caso, ¿cuál es la constante fija? El menos 2, ¿verdad? El menos 2. Entonces, en este curso se estudian particularmente dos tipos de progresiones, las aritméticas y otro tipo de progresión denominada progresión geométrica. Las progresiones aritméticas van a tener la característica de que esa constante fija se obtiene a través de una operación de resta, y las progresiones geométricas cumplen con la condición de que esa constante fija la vamos a poder hallar mediante la operación de división, ¿sí? Bueno, aquí viene, muchachos, otro grupito de ejercicios, un poco en la misma línea, ¿verdad? En este ejercicio número 1 queremos encontrar los primeros 5 términos de cada una de las sucesiones dadas mediante esas fórmulas explícitas. Entonces vamos a ver. Bueno, si yo quiero resolver, por ejemplo, el ejercicio D, en el ejercicio D tengo la fórmula explícita de su n igual a 3 elevado a la n menos 1. Aquí estamos asumiendo que n es un número natural, entonces estas evaluaciones tienen que comenzar en 0. Entonces d sub 0 sería 3 elevado a la 0 menos 1, que eso es igual a 1/3. D sub 1 me quedaría igual a 3 elevado a la 1 menos 1, que es 3 a la 0, ya sabemos que eso es 1. D sub 2 sería 3 elevado a la 2 menos 1, que eso es 3 a la 1, que es igual a 3. D sub 3 sería 3 elevado a la 3 menos 1, y eso sería igual a 3 elevado al cuadrado, que es igual a 9. Y D sub 4, ya para encontrar los primeros 5 términos, cumpliría con la condición de ser igual a 3 elevado a la 4 menos 1, que es igual a 3 elevado a la 3, que es igual a 27. Entonces ya ahí el ejercicio estaría resuelto. Bueno, en la parte de F me dan otra fórmula, me dan la fórmula menos 12 dividido entre 2n más 5. Entonces si yo comienzo en 0, me quedaría f sub 0, que es menos 12 entre 2 por 0 más 5. Naturalmente eso es menos 12 quintos, ¿ok? Si ahora evalúo en 1, me queda menos 12 entre 2 por 1 más 5, que es igual a menos 12 séptimos. Después en 2, la evaluación en 2 me queda menos 12 entre 2 por 2 más 5. Eso me va a quedar igual a menos 12 dividido entre 9. Luego la evaluación en 3, que correspondería a menos 12 entre 2 por 3 más 5, y esto me va a quedar igual a menos 12 entre 11. Y eventualmente, muchachos, tendría que evaluar en 4, ¿verdad? Entonces en 4 me queda menos 12 entre 2 multiplicado por 4 más 5, que eso es menos 12 dividido entre 13, ¿sí? Entonces ya ahí estaría resuelto. Muy bien, esa sería la idea en este caso. Bien, muchachos, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. En la parte 2 de este ejercicio, pues nuevamente ahí lo que queremos es encontrar el término general de una sucesión dados algunos de sus elementos. Bueno, en la parte B
lo que tenemos ahí es un menos 3, luego viene un 6, luego viene un menos 12, un 24, ¿verdad? Y aquí uno básicamente lo que observa es que el primer elemento es menos 3. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa con el siguiente elemento? Ese elemento es 6. ¿Y cómo lo obtengo a través del menos 3? Multiplicando por un menos 2. Menos 2 multiplicado por menos 3 me quedaría igual a 6. El siguiente elemento es menos 12. Entonces, ¿cómo obtengo el menos 12? A través del resultado anterior, del 6. Es 6 multiplicado por menos 2 otra vez. De tal manera que esta expresión correspondería a menos 2 por A sub 1. Y en el paso anterior, que olvidé ponerlo, esto es menos 2 multiplicado por A sub 0. El siguiente elemento es 24, ¿verdad? ¿Qué pasa con 24? 24, si lo relaciono con el resultado anterior, pues también es igual a menos 2 por A sub 2, bueno, por el término anterior, porque menos 2 por menos 12 me estaría dando ese 24. Entonces aquí nuevamente observo que A sub 3 es menos 2 por el término anterior, que es A sub 2. Bueno, y ahí, muchachos, lo que uno intuye, por supuesto, es que entonces A sub n va a ser igual a menos 2 por A sub n menos 1, ¿sí? Más adelante vamos a ver que cuando nosotros tenemos una progresión, perdón, una sucesión de esta forma, a este tipo de sucesión la vamos a llamar progresión geométrica, más bien. Y también vamos a ver que si yo tengo una progresión geométrica de la forma A sub n igual a R multiplicado por A sub n menos 1, la solución de esa progresión va a tener la característica de ser igual a sub n igual a sub 0 por R elevado a la n. Entonces en este caso el valor de R es menos 2, como se puede apreciar, y el valor de A sub 0 es menos 3. Por lo tanto, la fórmula general para esta sucesión correspondería a menos 3 multiplicado por menos 2 elevado a la n. Y esa fórmula podemos ver que sí funciona, porque si yo cambio la n por 0 me da menos 3, si cambio la n por 1 me da 6 positivo, si cambio la n por 2 me va a quedar igual a menos 12, si cambio la n por 3 me quedaría menos 8 por menos 3, que es 24 positivo, y así sucesivamente. Bueno, estos son resultados que vamos a ver más adelante, ¿sí? Muy bien, pasemos al ejercicio F, ¿ok? Entonces en el ejercicio F a mí me dan los elementos 3, 3 medios, 3 cuartos, 3 octavos. Aquí realmente encontrar la fórmula general de los elementos de la sucesión es más sencillo, porque aquí yo obtengo un 3 entre 1, ¿cierto? En la posición 0. Aquí estoy obteniendo un 3 entre 2 a la 1 en la posición 1. Aquí un 3 entre 2 al cuadrado en la posición 2. Aquí estoy obteniendo un 3 entre 2 elevado a la 3 en la posición número 3. Y entonces sería fácil, de acuerdo con lo que estamos observando, establecer ahí la generalización, porque ¿quién sería en general A sub n? De acuerdo con esto, pues esto sería igual a 3 dividido entre 2 elevado a la n, para todo n en el conjunto de los números naturales. Y ahí lo pueden probar. Si n es 0 me queda 3, si n es igual a 1 me da 3 medios, si n es igual a 2 me queda 3 cuartos, si n es igual a 3 me queda 3 octavos, que son cada uno de los elementos que están acá. Entonces en este caso no fue tan laborioso el proceso, ¿sí? Muy bien. También hay un CDF, muchachos, que nos permite revisar
este tipo de cosas. Les estoy hablando del CDF número 18. Voy a mostrárselos. En el CDF número 18 uno lo que hace es pasar algunos elementos de una sucesión de números reales y el CDF intenta encontrar un criterio a través del cual es posible generar cada uno de esos elementos. Entonces se los muestro por acá. Uno simplemente lo que hace es pasar los elementos entre llaves, o sea, como un conjunto, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría menos 3, 6, menos 12, 24 y presiono el botón de terminar el criterio para poder hallar la fórmula, ¿de acuerdo? Entonces ahí me estaría brindando la fórmula. Sí es importante aclarar que en el CDF asumimos que el 0 no forma parte del conjunto de los números naturales. Yo normalmente lo hago así. He venido indicando lo contrario porque en este documento sí se está asumiendo que el 0 es un número natural. Sin embargo, en el CDF no. ¿Okay? Bueno, si yo resuelvo, muchachos, el ejercicio F, vamos a ver, yo le paso aquí el 3, luego tengo 3 medios, posteriormente 3 cuartos, posteriormente 3 octavos, y ahora presiono el botón de terminar el criterio. Entonces vean que ahí efectivamente me estaría devolviendo el criterio correspondiente. Insisto que aquí el criterio cambia un poco con relación al resultado que acabamos de hacer a mano, porque en el resultado que hicimos a mano estamos asumiendo que el 0 es un natural. En cambio en el CDF estaríamos asumiendo que los naturales no comienzan en 0, sino que comienzan en 1. Eso hace que finalmente pues el resultado cambie un poquito en estructura, ¿verdad? Porque estamos moviendo los índices un lugar. ¿Ok? Muy bien, entonces este CDF es útil para poder revisar este tipo de ejemplos. Bueno, y en la parte 3 nos están pidiendo dar los primeros 5 términos donde me están definiendo una sucesión a través de una relación de recurrencia. Entonces, vamos a ver, en el caso de la C, por ejemplo, me están diciendo que a sub 0 es igual a menos 1, que a sub 1 es igual a 5, y vean que la ecuación recursiva no está dada en términos de n, sino que está dada en términos de n más 2. Entonces, si uno quisiera, ¿cómo la puedo dar en términos de n para que sea más fácil de evaluar? Cambiando esta n por un n menos 2. Entonces, si yo cambio la n, donde quiera que aparece, por un n menos 2, ¿qué me quedaría como resultado? Me quedaría que a sub n es igual a menos 2 multiplicado por 1 a sub n menos 1 más 3 multiplicado por ahí por un a sub n menos 2. ¿Ok? Y de esa forma ya tendría, digamos, la ecuación recursiva expresada en términos de n. Bueno, entonces, como tengo el término 0 y el término 1 de la sucesión, comienzo a evaluar en 2. Entonces, al comenzar a evaluar en 2, cambio aquí la n por un 2 y me quedaría entonces menos 2 multiplicado por a sub 1 más 3 multiplicado por a sub 0. Estas son las condiciones iniciales. Entonces, a sub 1 es 5, lo reemplazo, y a sub 0 es igual a menos 1, de tal forma que esta expresión me daría como resultado, déjame correr esto, perdón, vamos a correr esta barrita. Bueno, eso me estaría entonces dando como resultado menos 10, menos 3, que es igual ahí a menos 13, ¿sí?
Muy bien, luego si quiero hallar el resultado de A sub 3, el resultado de A sub 3 sería menos 2 multiplicado por A sub 2 más 3 veces el valor de A sub 1. A sub 2 es lo que encontramos con anterioridad, entonces esto es menos 2 multiplicado por ahí por menos 13 más 3 multiplicado por A sub 1, que es una condición inicial, esto es 5. Y bueno, esto me daría como resultado 26 positivo más 15, ¿verdad? Es decir, esto es igual a 41. Bien, finalmente, ¿quién sería A sub 4? Bueno, A sub 4 sería menos 2 multiplicado por A sub 3 más 3 multiplicado por A sub 2, entonces esto sería menos 2 por A sub 3 que me dio 41 más 3 multiplicado por A sub 2 que me dio menos 13. Por lo tanto, esto me quedaría igual a menos 82 menos 39 y eso es igual a menos 121. Entonces ya ahí tendríamos dado los primeros 5 términos de la sucesión definida a través de esta relación de recurrencia. Esa sería la idea. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya ahí estaría resuelto. Bueno, he venido hablando, muchachos, de una manera hasta el momento informal sobre lo que es una progresión aritmética. Vamos a introducir la definición de lo que es una progresión aritmética. Bueno, ¿qué es una progresión aritmética? Es una sucesión de números reales donde se va a satisfacer que la resta o la diferencia entre dos términos consecutivos va a ser una cantidad fija. Y a esa cantidad fija la vamos a denominar diferencia común. Realmente eso lo que quiere decir, muchachos, es que si ustedes toman el término enésimo de una progresión aritmética y le restan el término anterior, que sería a sub n menos 1, eso va a dar una constante que vamos a representar con la letra D. Y esa constante es lo que uno llama la diferencia común. Entonces, ¿esto realmente qué es lo que implica? Que una progresión aritmética siempre va a tener la forma a sub n igual a sub n menos 1 más D, ¿de acuerdo? Siendo D esa diferencia común, ¿ok? Bueno, veamos algunos ejemplos en el caso del ejemplo 2.5. Si ustedes analizan esta sucesión, muchachos, que corresponde a la sucesión de los números pares, si ustedes toman al 2 y lo restan con el 0, eso me da 2. Si toman al 4 y lo restan con el 2, eso me da 2. Si toman al 6 y lo restan con el 4, eso me da 2. Si toman al 8 y lo restan con el 6, eso me da 2. Si toman al 10 y lo restan con el 8, eso me queda igual a 2. Es decir, la sucesión formada por los números pares es una progresión aritmética con diferencia común 2. ¿De acuerdo? La sucesión de los números impares también es una progresión aritmética, porque si yo tomo a 3 menos 1, eso me da 2, 5 menos 3 me da 2, 7 menos 5 me da 2, 9 menos 7 me da 2, 11 menos 9 me da 2. O sea que la sucesión de los impares tiene la característica de ser una progresión aritmética con diferencia común igual a 2. Si ahora consideramos esta otra, voy a subirle un poquitito para poderlo visualizar. Bueno, ¿qué pasaría ahí? Si yo tomo al 3 y se lo resto al 10, eso me va a dar menos 7. Si tomo menos 4 y se lo resto a 3, me da menos 7. Si tomo a menos 11 y le resto menos 4, eso es menos 11 más 4, son menos 7. Si tomo a menos 18 y se lo resto a menos 11, eso me queda menos 18 más 11, eso me da menos 7. Si tomo a menos 25 menos 18, eso me queda igual a menos 7. Entonces, esta sucesión también corresponde a una progresión aritmética. De acuerdo con la definición que dimos arriba, entonces esto significaría que la sucesión la podríamos expresar como una relación de recurrencia así. La de los pares como a sub n menos 1, ¿verdad? Más 2, siendo a sub 0 igual a 0, ¿ok? La de los impares sería de la forma a sub n
igual a sub n menos 1 más 2. De hecho, la ecuación recursiva es la misma que la de los pares, pero la diferencia es que en los impares el a sub 0 va a ser igual a 1. ¿Ok? Y en este otro caso, el a sub n tendría la característica de ser igual a sub n menos 1 más menos 7, o sea, menos 7, donde el primer elemento corresponde a 10. Entonces, esas serían las ecuaciones recursivas para cada una de estas progresiones aritméticas. Muy bien. Y aquí hay algo muy importante, muchachos. Vean que para que los elementos de una sucesión que corresponde a una progresión aritmética queden bien definidos, yo necesito de dos elementos, ¿verdad? Necesito de la diferencia común, pero también necesito del primer elemento de la sucesión, porque sin ese primer elemento yo ya no podría entonces generar la sucesión de números reales correspondiente. Es decir, es insuficiente tener la diferencia común, ¿verdad? Para poder obtener los elementos de una progresión aritmética. También necesito el primer elemento. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver en el ejemplo 2.6, me están pidiendo determinar los 5 primeros términos de una progresión aritmética cuyo primer elemento es menos 1, o sea, podría yo decir que a sub 0 es igual a menos 1, y donde la diferencia común es la raíz cuadrada de 5. ¿Qué pasa en este caso? Que yo sé que a sub n va a ser de la forma a sub n menos 1 más la diferencia común, por lo que me quedaría la recursividad a sub n igual a sub n menos 1 más la raíz cuadrada de 5, donde yo sé a su vez que a sub 0 es igual a menos 1. Entonces, si quiero encontrar los primeros 5 términos, tendría que comenzar a evaluar en 1. Si evalúo en 1, me quedaría a sub 0 más la raíz cuadrada de 5, o sea, raíz cuadrada de 5 menos 1, ¿verdad? Si ahora evalúo en 2, me va a quedar a sub 1 más la raíz cuadrada de 5, pero como a sub 1 de raíz cuadrada de 5 menos 1, aquí me quedaría raíz cuadrada de 5 menos 1 más la raíz cuadrada de 5, o sea, 2 raíz cuadrada de 5 menos 1. ¿Sí? ¿Quién sería a sub 3? Bueno, a sub 3 sería a sub 2 más la raíz cuadrada de 5, pero como a sub 2 es 2 raíz cuadrada de 5 menos 1, lo puedo sustituir ahí, más raíz cuadrada de 5, esto me quedaría 3 raíz cuadrada de 5 menos 1. Y bueno, me faltaría un término más, que sería el a sub 4, que corresponde a sub 3 más la raíz cuadrada de 5, que en este caso me va a quedar 3 raíz cuadrada de 5 menos 1, que es a sub 3, más la raíz cuadrada de 5, o sea 4, más la raíz cuadrada de 5 menos 1. Si ustedes se ponen a ver esos resultados, muchachos, aquí uno puede intuir una fórmula, ¿verdad? Porque el valor de a sub 1 es raíz cuadrada de 5 menos 1, el valor de a sub 2 es 2 raíz cuadrada de 5 menos 1, el valor de a sub 3 es 3 raíz cuadrada de 5 menos 1, el valor de a sub 4 es 4 raíz cuadrada de 5 menos 1. Entonces, cuál sería el valor de a sub n en términos generales? ¿Sí? ¿Cuál sería? N por la raíz cuadrada de 5 menos 1. Y esto responde, muchachos, a una fórmula que ya mencioné en unos ejemplos anteriores, vinculada con el hecho de que si yo tengo una progresión aritmética, es posible demostrar o comprobar que la fórmula general, el término general de los elementos de la progresión toma la forma a sub k más n menos k multiplicado por d, donde k lo que está representando ahí, muchachos, es el término donde comienza la progresión. Bueno, si ese término es 0, esto se reduce a sub 0 más n multiplicado por d, ¿sí? Entonces me quedaría n
multiplicado por d. Si yo utilizo este resultado en este caso, ¿qué me quedaría? Me quedaría que a sub n es a sub 0, que es menos 1, más n multiplicado por d. Bueno, pero ¿quién es d? La raíz cuadrada de 5. De ahí precisamente esta expresión que hemos intuido, ¿verdad? Nos queda entonces n raíz cuadrada de 5 menos 1. Esto que he mencionado aquí arriba, muchachos, es un teorema, ¿verdad? Siempre el término enésimo de una progresión aritmética lo vamos a poder expresar de esta forma, como 1 a sub k más n menos k por la diferencia común, siendo k el valor donde comienza la sucesión, que a veces es 0, pero a veces puede ser 1, puede ser 5, puede ser cualquier número natural que ustedes pues deseen sustituir ahí. Bueno, eso dependerá de cómo venga enunciado el ejercicio. Muy bien, esa sería la idea en este caso. Ok. Y en el ejercicio 2.5 nos están pidiendo algo similar. Nos están dando una progresión aritmética donde el primer término es 2 y la diferencia común es menos un medio. Bueno, siendo así, si yo quiero encontrar los primeros 10 términos, podría utilizar la relación de recurrencia que define la progresión aritmética, que es a sub n menos 1 menos un medio, siendo a sub 0 igual a 2. O podría utilizar directamente la solución de esa relación de recurrencia, como ya lo mencioné. Esa solución sería a sub 0 más n multiplicado por d, donde en este caso entonces sería 2 menos n medios, ¿de acuerdo? Puesto que d es menos un medio. Y si yo quiero encontrar entonces los primeros 10 términos de esta sucesión, simplemente sería evaluar esto en 0, o sea, sería evaluar esa fórmula en 0, la evalúo posteriormente en 1, en 2, en 3 y así sucesivamente hasta llegar a 10, ¿verdad? Bueno, en 0 eso da 2, en 1 me quedaría igual a 2 menos un medio, que es 3 medios. Después en 2 me quedaría 2 menos 1, que es igual a 1. En 3 me quedaría 2 menos 3 medios, que es igual a 1 medio. Y así sucesivamente hasta llegar a n igual a 10, donde me va a quedar 2 menos 5, que es igual a menos 3. Bueno, aquí faltan términos por encontrarse. Pero así es como se resolvería, ¿no? Voy a mostrarles cómo a través de un CDF podemos resolver un ejercicio como este. Entonces, vamos a verlo. Les estoy hablando, muchachos, del CDF número 20. En el CDF número 20 tenemos una herramienta a través de la cual yo puedo encontrar términos de una progresión aritmética, pasándole al CDF la diferencia común y el primer término de la sucesión. Entonces me voy a devolver a este ejercicio que acabo de resolver ahí manualmente. Vamos a ver. En este caso, pues el primer término sabemos que es 2. La diferencia común es menos un medio. Entonces vamos a poner por ahí un menos un medio. Bueno, quiero encontrar 10 valores. Entonces yo nada más lo que hago es presionar lista de elementos. Entonces ahí me estaría dando la forma que toma la relación de recurrencia de esta progresión aritmética y la evaluación en esos 10 valores que le he indicado en el campo de texto cantidad, ¿verdad? Entonces ahí ya quedaría
resuelto, ¿sí? Muy bien, esa sería la idea. Ok, muchachos, perfecto. Bueno, en el ejemplo 2.7 me están pidiendo encontrar el término general de las progresiones aritméticas dadas. Entonces, es utilizar el resultado que acabo de comentarles. En primera instancia, naturalmente yo necesito en cada uno de los ejercicios encontrar cuál es la diferencia común. Sería tomar dos términos consecutivos y restarlos. 8 menos 1 me quedaría igual a 7. 15 menos 8, 15 menos 8 me quedaría igual a 7. 22 menos 15, 22 menos 15 me queda igual a 7. Ahí se ve que la diferencia común para su n sería 7. El primer elemento para su n sería igual a 1. Entonces, ¿cuál es el término general? El término general correspondería a sub 0 más n multiplicado por d, en este caso 1 más 7 por n, y ya ahí estaría resuelto. Para el caso de b sub n, igual para encontrar la diferencia común yo tomaría 8 menos 11, que eso me va a quedar igual a menos 3. Lo mismo da 5 menos 8, lo mismo da 2 menos 5. El primer elemento de esta relación de esta sucesión sería 11. Entonces, usando la fórmula me quedaría que b sub n es igual a b sub 0 más n multiplicado por d, lo cual significaría entonces que b sub n va a ser igual a b sub 0, que es 11, menos 3n, puesto que la diferencia común es negativa. Algo importante de recalcar, muchachos, es que cuando la diferencia común en una progresión aritmética es positiva, los elementos de la sucesión de números reales en la progresión van a tener la característica de comenzar a crecer, ¿ok? Por lo tanto, esta función sería una función creciente. Y cuando la diferencia común más bien es negativa, ocurre lo contrario. Los elementos en la sucesión comienzan a decrecer, ¿verdad? Comienzan a decrecer. Eso es un detallito ahí importante. Bien, ya esto estaría resuelto. Bien. Ok. Y bueno, aquí estoy mencionando otro CDF que es el CDF número 21. Vamos a mostrarlo. Bueno, el CDF número 21 brinda la fórmula general de una progresión aritmética recibiendo el primer término de la sucesión y la diferencia común. Entonces, es un CDF que nos facilitaría revisar ejercicios como el que acabamos de resolver. Ok. Por ejemplo, si resolvemos el ejercicio número 1, el primer término es 1, efectivamente, y la diferencia común aquí nos dio 7. Si yo quiero un valor inicial en 0, en el sentido de que esto comience en A sub 0, presiono el botón fórmula general y ya nos daría la fórmula respectiva. En este otro, el primer elemento es 11, entonces aquí voy a poner un 11. La diferencia común dijimos que era menos 3. Vamos a asumir igual un valor inicial en 0, entonces la fórmula general tomaría esta forma. Esto del valor inicial, muchachos, ocurre porque yo tengo la flexibilidad de no asumir que comienzo, ¿verdad?, la solución en 0, sino que la podría comenzar, perdón, la solución no, sino los elementos de la sucesión. Yo podría asumir que yo comienzo, por ejemplo, los elementos de esta sucesión en 6. Presiono fórmula general y ahí me daría la fórmula. En ese sentido, si yo estoy asumiendo eso, si yo estoy diciendo que P sub 6 es 11, ¿verdad?, que es el primer elemento, ¿cómo aplico el teorema? Que me plantearía cuál es la fórmula general de la progresión aritmética. Bueno, lo que cambiaría, muchachos, es que tendría que poner aquí un B sub 6 más un n menos 6, todo esto multiplicado por la diferencia común.
Entonces vean que en este caso, si lo hacemos ahí manualmente, me quedaría 11 más n menos 6 multiplicado esto por menos 3, y entonces b sub n nos quedaría de la forma 11 menos 3n más 18, por lo que b sub n sería igual a 11 más 18, que es igual a 29 menos 3n. Por eso el CDF nos está devolviendo ese resultado. Entonces no olvidar eso. En general, si yo tengo una sucesión que corresponde a una progresión aritmética que inicia en A sub k, no olvidar la fórmula, ¿verdad? La fórmula sería A sub k más n menos k multiplicado por d. En este caso en particular, yo estaría asumiendo que k es 6. ¿Sí? Y eso, insisto, es porque si a mí me dan una sucesión correspondiente a una progresión aritmética, yo tengo la flexibilidad de decidir dónde comienzo. ¿Okay? Bien, esa es la idea. Ok. Y hay un detallito, muchachos, ya para ir cerrando con lo de la clase del día de hoy. En los ejercicios de la cátedra referidos a este tema, es necesario en algunos de ellos utilizar un teorema que no aparece en este material, pero sí aparece en el material del profesor Juan Félix y mío, que me permite dar una fórmula para la suma de los elementos de una progresión aritmética. Y esa fórmula viene dada por esta expresión. Bueno, no sé si la alcanzan a ver. Voy a ampliar un poquito el PDF. La fórmula que nos permite encontrar la suma de los primeros n términos de una progresión aritmética es esta: n medios multiplicado por 2 por a sub 1 más d por n menos 1. Y si en particular la progresión no comienza en 1, sino que comienza en un valor de k en general, resulta, muchachos, que esta formulita no va a cambiar. En realidad sigue siendo n medios, solo que aquí pondríamos 2 por a sub k, ¿ok? Suponiendo que inicia en k, más d multiplicado por n menos 1. De pronto uno podría tener la idea de que aquí es n menos k, pero no, sigue siendo n menos 1. ¿Sí? Entonces les quiero resolver, ya para ir finalizando, un ejemplo extra que yo agregué al material, como para entender el uso de esa fórmula. Y me refiero a este problemita que aparece por acá. Este problemita lo que dice es cuántos términos de la sucesión 9, 12, 15 es necesario considerar de modo que su suma sea 306. Primero, lo que hay que observar en este problema, muchachos, es que está induciendo una progresión aritmética, porque si yo resto 12 menos 9, eso me va a quedar igual a 3, y si resto 15 menos 12, eso me va a quedar igual a 3. Entonces, ahí se aprecia que yo tengo una progresión aritmética donde podría asumir que a sub 0 es igual a 9 y que la diferencia común pues es 3. Entonces, lo que me están preguntando básicamente en este ejercicio es ¿cuántos términos de esta progresión tendría yo que sumar para que el resultado me dé 306? Y entonces es ahí donde yo puedo utilizar el resultado del teorema que acabo de mostrarles, donde me permite expresar a través de una fórmula a qué sería igual esa suma, ¿verdad? Esa suma sería n medios multiplicado por 2 por a sub 0 más n menos 1 multiplicado por la diferencia común. Y entonces lo que yo quiero es igualar esa formulita a 306, y estoy interesado en encontrar para qué valor de n se satisface esta igualdad. Entonces,
Esto realmente lo que nos va a generar es una ecuación cuadrática, si ustedes lo ven. A sub 0 en este caso es 9, entonces me quedaría 18 más n menos 1 multiplicado por la diferencia común que es 3. Esto lo estoy igualando a 306. Este 2 lo puedo pasar al otro lado a multiplicar, entonces me quedaría n por 18 más, voy a pasar el 3 a distribuir y me quedaría 3n menos 3 igual a 2 que pasa a multiplicar al 306, entonces me queda 612. Y bueno, esto entonces sería n, 18 menos 3 me quedaría igual a 15, más 3n igual a 612. Paso la n a multiplicar y entonces me quedaría 15n más 3n cuadrado igual a 612. Y como es una ecuación cuadrática, pues la dejo igualada a 0, o sea, el 612 lo paso al otro lado a restar. Entonces me queda 3n cuadrado más 15n menos 612, todo esto igual a 0. Bueno, y en esa ecuación, si la resolviéramos, ¿verdad? Puede ser con ayuda de la calculadora, obtenemos que n es igual a menos 17 o que n es igual a 12. Ahora, no es aceptable un valor negativo para n porque estamos comenzando los términos de la sucesión en cero, entonces tendríamos que descartar la solución negativa y concluimos por lo tanto que n sería igual a 12, ¿sí? N sería igual a 12. Entonces, muchachos, eso es lo que estaríamos concluyendo. ¿Cuántos términos de la progresión aritmética tendríamos que sumar para que el resultado de 306? 12 términos para este caso, ¿sí? Bueno, y hay un CDF, dicho sea de paso, que nos permite revisar un ejercicio como este. Ya con esto finalizo. Les estoy hablando del CDF número 23. Vamos a ver, en el CDF número 23 yo puedo encontrar valores relacionados con la suma de los elementos de una progresión aritmética. ¿Y qué es lo que recibe el CDF? Dos elementos de la progresión únicamente. Entonces, en este caso, si vemos el ejercicio otra vez, dos elementos sucesivos de la progresión serían 9 y 12. Entonces yo podría decir, bueno, a sub 0 es igual a 9 y a sub 1 es igual a 12, ¿sí? Es una progresión donde el valor inicial ocurre en 0 y si todo está correcto, muchachos, naturalmente al evaluar ese sub n, que representa la suma de los elementos de la progresión aritmética, esto tiene que darme 306. Entonces yo presiono el botón fórmula general evaluar y eso lo que me permite es encontrar la fórmula general de los elementos de la suma de los elementos de la progresión aritmética y su evaluación en el numerito que yo especifiqué aquí en este campo de texto, en este caso 12, y vean que efectivamente el resultado es 306. Bueno, entonces ahí podemos emplear ese CDF. Insisto, muchos de estos CDFs lo que van a permitir es poder revisar cosas que uno haga manualmente, ¿sí? Bien, para la próxima clase vamos a comenzar entonces, muchachos, con el tema de progresiones geométricas. Por el día de hoy pues quedaríamos acá. Les agradezco mucho su atención.